usuario. Por favor, la Secretaría de Investigación de la Próxima presencia de la clase. Causa caracterizada Oscar González Daer y otros sobre enriquecimiento ilícito y otros, número de causa 257/2018. Se encuentran presentes los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia. Igualmente el abogado defensor Claudio Lovera, los procesados Oscar Rubén González Chávez, Oscar Alberto González Daer. ¿Existen cuestiones incidentales fundadas por secretaría? Por secretaría no se han presentado. ¿Existen cuestiones incidentales, doctor? Por parte de la defensa. Bueno, está bien, entonces, conforme a la presencia de las partes, ¿verdad? Y a la discusión del juicio para el día y la hora de la fecha, vamos a dar inicio a este juicio oral y público que se le sigue al señor Oscar González Daer por los hechos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Asimismo, a su hijo Oscar Rubén González Chávez por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Dan por iniciado. Bueno, señor Oscar Alberto González Daer y señor Oscar Rubén González Chávez, ustedes se encuentran acusados por el Ministerio Público y en esa calidad están presentes aquí por los hechos punibles que antes les he señalado. En ese sentido, el tribunal le advierte que tienen que estar atentos, ciudadanos de todo el juicio público, a todo lo que va ocurriendo, ¿verdad? Lo que va manifestando la Fiscalía. Tienen el asesoramiento de su abogado defensor, el señor Claudio Lovera, con quien pueden conversar en cualquier momento, pueden manifestar en cualquier momento cuestiones que hacen a su defensa. Y en su momento pueden llegar a declarar o no declarar, eso depende más bien de ustedes, eso no puede ser tomado en cuenta por el tribunal como algo contrario a ustedes. Es totalmente, están en esa libertad de poder, en cualquier momento del juicio, poder hacer las observaciones pertinentes a través de su defensa. Señor doctor Claudio Lovera, le quiero hacer una consulta. Solo usted asume la defensa común de ambos acusados, ¿verdad? Sí, solamente yo asumo la defensa de cada uno de ellos. ¿Tiene reconocida su personería en el expediente? Por los dos. Está reconocida por los dos. Bueno, entonces le pregunto, a criterio de la defensa técnica, ¿verdad? Y sobre lo que ya se ha analizado, ¿usted considera que no existe incompatibilidad en ejercer esa defensa común? Asimismo, lo que entiendo a partir de la revisión de todos los elementos, y de hecho creo que también con la exposición de los incidentes iniciales también se va a verificar esas circunstancias, no existe incompatibilidad para el ejercicio de la defensa de cada uno de ellos. Independientemente de lo manifestado por el abogado de la defensa, es obligación del tribunal, ¿verdad?, que se advierte en cualquier momento del juicio oral y público que pudiera existir alguna incompatibilidad en la defensa, entonces va a proveer los medios necesarios para un reemplazo de la defensa. Solamente eso también quiero que el procesado tenga en cuenta. El tribunal va en su momento a ir evaluando a lo largo del juicio oral y público. Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias señora presidenta. Conforme a las reglas previstas en el artículo 382 del Perdón, no le pregunté, el Ministerio Público tiene incidentes, dos. Adelante, doctor Claudio. Gracias. Conforme a las reglas previstas al inicio del artículo 382 del Código Procesal Penal, esta defensa plantea incidentes y fundamentalmente se relacionan con vicios que obstaculizan el procesamiento en el contexto de un juicio oral público de mis dos defendidos a partir de circunstancias que acarrean la nulidad absoluta de determinadas actuaciones que están constituidas por la acusación y lógicamente su consecuencia el auto de apertura a juicio.
Y antes de entrar al detalle de esos aspectos, para mí como defensor es muy importante destacar que estas circunstancias discutidas al detalle como espera hacerlo en el marco del juicio oral público y la discusión amplia que se prevé en el mismo, nunca fueron llevadas a ese nivel de discusión detallada que merece estas circunstancias, porque realmente son circunstancias relevantes y son circunstancias que exponen que a partir de requerimientos del Ministerio Público estas dos personas han sido expuestas a la indefensión y a la violación de las reglas del debido proceso. Y también es muy importante como defensor señalar que no pretendo plantear una discusión terminológica. Es decir, el objetivo de la defensa con los incidentes iniciales, especialmente el que está relacionado con la declaración indagatoria y la que está relacionada con el artículo 350 del Código Procesal Penal y cómo el artículo 350 se vincula con la acusación. Y obviamente eso también determina la posterior vinculación con el auto de apertura a juicio, por eso es un proceso de una serie de autos concatenados y que se debe respetar la toda su esencia, no por el mero cumplimiento de la ley, sino de identificar cómo están relacionados con garantías o derechos constitucionales. Acá el objetivo no es tratar de llegar a una conclusión si el ejercicio de determinado derecho se llama principio de coherencia o principio de congruencia, porque muchas veces este tipo de casos impulsados por los demás litigantes al parecer es solamente una discusión semántica del concepto, y en realidad lo que tenemos que identificar es el contenido de cada derecho y su ejercicio. Y ese contenido, el alcance de esos derechos y los momentos de ejercicio de los mismos son cuestiones que ya están resueltas por la Corte Suprema de Justicia por su sala penal en el contexto del recurso extraordinario de casación, que justamente también determina ir uniformando los alcances de la aplicación de la ley. Es decir, los incidentes que se van a plantear los quiero señalar y contextualizar en el marco de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la sala penal y no una discusión muchas veces respecto autores extranjeros que comentan otras leyes con otro contenido, sino discutir sobre la ley procesal penal vigente en Paraguay a partir de los mandatos que están contenidos en la Constitución. Voy a citar, a manera de no ir repitiendo a lo largo del resto de incidentes, 3 fallos de la sala penal, son fallos recientes en el sentido del tiempo, que van señalando diferentes presupuestos jurídicos que los voy a invocar a lo largo de la alegación. Los 3 están disponibles en la página de la Corte Suprema de Justicia como parte del servicio de jurisprudencia que brinda la propia institución. Uno de ellos es el acuerdo y sentencia 562 del año 2019 de la Sala Penal del 16 de julio de 2019. En ese acuerdo y sentencia de la Sala Penal se ocupa de la declaración indagatoria, se ocupa de conceptualizar su alcance y su vinculación constitucional, y expresamente la Corte, al resolver ese aspecto, se ocupó de señalar de que era un punto a ser resuelto por la Corte en lo que se llama casación procesal, es decir, circunstancias que están relacionadas con el procedimiento y que implican una resolución a diferencia de los casos que se aplican lo que se llama casación material. Y la discusión en ese caso en particular estaba referida a la declaración indagatoria, a un punto que no es el objeto de discusión, pero es bueno aclarar, una declaración indagatoria que se tomó antes del acta de imputación y que posteriormente el Ministerio Público, sin renovar el acto, formuló acusación. No es el ejemplo, pero quiero aclarar, pero sí rescata unos aspectos muy importantes de esta Corte. La Corte en este caso en particular señaló que no existía un agravio para la persona, en este caso que fue condenada en atención a esta indagatoria tomada antes de la imputación, y luego no se repitió o no se renovó el acto antes de la acusación. ¿Pero por qué? Porque señala que la Corte Suprema que la indagatoria, el acta, contenía en este caso el mismo relato de hechos y la misma calificación jurídica que la imputación, y que obviamente esa circunstancia se repitió en la acusación. Es decir, ¿qué es lo que señala? Y con buen criterio, yo creo que con criterio correcto, de hecho lo ratificó la Corte Suprema en fallos que voy a señalar que son posteriores a este.
Lo relevante de la declaración indagatoria en sede del Ministerio Público, porque es su obligación, porque la ley coloca esa carga durante la etapa preparatoria al Ministerio Público, está referido a hacer un contraste del relato de hecho, es decir, lo que se le advierte a la persona sometida en el marco de un proceso penal fácticamente y lo que se le advierte también jurídicamente, para luego hacer una confrontación entre ese contenido, tanto fáctico como jurídico, y también en cuanto a la individualización de los elementos de prueba, confrontarlos con el acta de imputación y la acusación. Algunos correctamente lo denominan en el sentido de que debe haber una coincidencia en el núcleo de esas circunstancias, y lo importante es, si existe discrepancia, porque yo con los documentos creo que como defensor, y es más, creo que se identificó, y estoy seguro que se identificó en la marcha de este proceso, existen diferencias, en este caso en particular, entre el contenido fáctico del acta de imputación, luego la primera indagatoria que se recibió en sede del Ministerio Público seguidamente a esta acta de imputación y a la orden de detención formulada por el Ministerio Público, la segunda declaración indagatoria, señores miembros del tribunal, y ahí hay un detalle importante. La segunda declaración indagatoria para cada uno de ellos se tomó un año después, a instancias del propio Ministerio Público, un día antes del fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Insisto, a instancia del propio Ministerio Público. Y luego, al día siguiente, bordeando las 23 horas, el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, su acusación, que discrepa respecto a los alcances de las declaraciones indagatorias e inclusive del propio acta de imputación. Y la Constitución de la República del Paraguay, en su artículo 17, señala como uno de los derechos que están vinculados con las reglas del debido proceso y el ejercicio del derecho de la defensa, señala que es obligación estatal, en este caso en la persecución penal por parte del Ministerio Público, porque sobre ellos carga la obligación en materia indagatoria, la comunicación previa y detallada de esa atribución que se realiza. ¿Y qué significa previa y detallada? Ahora también voy a profundizar conforme a estos fallos de la Corte, que el ciudadano o el habitante, en realidad más, siendo más concreto, el habitante de la República del Paraguay, tenga la oportunidad de, mediante su declaración indagatoria, poder influir en la eventual decisión del Ministerio Público de acusar. Esa es la esencia del artículo 86 del Código Procesal Penal, y fundamentalmente que está conectado con el artículo 350. El artículo 350 del Código Procesal Penal no en balde está ubicado seguidamente a los requisitos de la acusación y señala un obstáculo que tiene que ser removido por parte del órgano de persecución penal. Y señala entonces, lógicamente, que para que se pueda remover el obstáculo debe existir una vinculación entre los hechos que se advierten mediante la imputación y mediante la indagatoria, lógicamente con los hechos que se acusan. Porque si existe una divergencia, esa divergencia tenemos que analizar su contenido, y si esa divergencia implica la sorpresa para la persona sometida al proceso penal, eso determina la nulidad de la acusación del Ministerio Público y consecuentemente también la nulidad del auto de apertura de juicio. Observando concretamente, conforme expondré seguidamente, existe esa discrepancia. Esa discrepancia es relevante y esa discrepancia, señores miembros del tribunal, implicó una sorpresa para la persona sometida al proceso penal. Y especialmente también porque voy a utilizar estos aspectos. Respecto a la hipótesis de la imputación y también las hipótesis que se puede, porque hay un problema también en cuanto a las advertencias del 86, pero que se puede rescatar mínimamente de la indagatoria. Las circunstancias de la imputación en su mayoría no formaron parte de la acusación porque varió la atribución del Ministerio Público. Es decir, a lo largo de la investigación, entiendo que sobre la base de las diferentes explicaciones brindadas, finalmente, un día después de la última indagatoria, el Ministerio Público incluye circunstancias que difieren de lo atribuido mediante imputación indagatoria, y aquellas que fueron atribuidas, en la mayoría ya guarda silencio.
especialmente en materia, por ejemplo, de enriquecimiento. Entonces, ¿cómo pudieron, y es su derecho constitucional, con su declaración, haber tratado de influir en la eventual hipótesis acusatoria del Ministerio Público? Esa es la esencia, poder tratar de expresar hipótesis alternativas para que el Ministerio Público las considere antes de tomar su decisión de acusar. Esa es la esencia de la figura. No lo pudieron hacer porque no fueron advertidos de esas nuevas circunstancias que a su vez deberían estar relacionadas con el acta de imputación. En este mismo fallo, página 7, luego de mencionar, en este caso en particular, el ministro preopinante respecto a la indagatoria, la vinculación, señala concretamente de que si existe una irregularidad o un vicio, eso viola el derecho a la defensa. Entonces, señala puntualmente que hay que verificar si la indagatoria, en el sentido de atribuciones, cumple con los requisitos y si existe una vinculación con posterioridad con la presentación de la acusación, porque eso es lo que habilita a acusar. Es decir, acta de imputación, advertencia, indagatoria, advertencia, y eso advertido es lo que te habilita a acusar. Esa es la lógica de que prevé nuestro sistema procesal penal. Entonces, esa lógica debe ser verificada. El siguiente fallo es el número 199 y es del 19 de mayo ya de este año, del 2020, en el cual también la Sala Penal analiza aspectos relacionados con estas advertencias en materia de declaración indagatoria y rescatar también que este momento central de discusión señala FOCAN 4 que los agravios que están referidos al 17, inciso 7 de la Constitución y su reflejo, que son estas normas del 86 y 350 del Código Procesal Penal, son relevantes porque deciden o resuelven la existencia o no de un vicio de nulidad absoluta. Entonces, conforme a la propia postura con la que coincido de la Corte Suprema de Justicia, este tipo de circunstancias, si se observa un vicio, si se observa una irregularidad, nulidad absoluta conforme a las reglas del 166 del Código Procesal Penal. Pero más interesante aún este fallo en la misma página 4, porque en este fallo la Corte Suprema de Justicia le hace una corrección de apreciación jurídica a un tribunal de apelación de la Ciudad de Asunción. La misma sala, en este caso particular, que le tocó los recursos a ser resueltos. Porque esa sala, en el contexto de la discusión, en este caso una sentencia de condena, concluyó que no existe, supuestamente no existe disposición normativa en el Código Procesal Penal que disponga la existencia de la declaración indagatoria como requisito de validez de la acusación. Esa fue la conclusión del Tribunal de Apelación. Y a esa conclusión del Tribunal, en el sentido que supuestamente el Código Procesal Penal no establece esta vinculación entre indagatoria y acusación, la Corte Suprema corrigió por un error de interpretación jurídica. Es decir, casó por discrepancia y señaló la postura correcta e interpretativa en ese aspecto. Y señala, antes que nada, la Corte Suprema, no es cierto que no exista disposición normativa que exija una declaración indagatoria como motivo de validez de la acusación. La finalidad concreta del artículo 350 refiere al derecho a ser oído antes de la acusación que presente el Ministerio Público si así correspondiera. Prestar declaración indagatoria durante el juicio oral no suplanta este derecho estipulado en el artículo mencionado, por lo que la fundamentación del Tribunal de Apelaciones resulta errónea. Es decir, ni las oportunidades de la audiencia preliminar ni las oportunidades del juicio oral suplantan esta obligación de poder tratar de influir en la postura fáctica y jurídica que el Ministerio Público sostenga en su acusación por parte del imputado en el ejercicio de su defensa material, pero para poder tratar de influir necesita conocer esos detalles. Y eso es lo que no ocurrió en este caso en particular. A eso es lo que se denomina oportunidad suficiente que habilita la presentación posterior de una acusación. Y el tercer fallo, señores miembros del tribunal, es el 1109 de fecha 9 de noviembre
del 2020, algunas cuestiones bien puntuales. La Corte se ocupa del concepto de oportunidad suficiente en los términos del 350, que se le debe otorgar, página 9, al acusado, al imputado en ese momento, de poner a conocimiento los hechos para que el mismo pueda influir. La oportunidad suficiente nace del Estado para que el imputado se defienda de los hechos que se le imputan, y que la oportunidad suficiente, si no se otorga, se quebranta el derecho a la defensa y ser oído en la etapa preparatoria. Además, es muy interesante el siguiente voto respecto a la procedencia del fallo a partir de la página 11, porque la Corte Suprema también se ocupó de un aspecto que es muy importante señalar como defensa, de cómo se elude en primera instancia el tratamiento y decisión de estos temas, y que esa elusión por parte de los órganos no inhabilita la discusión de estas circunstancias en cualquier momento, porque se trata de nulidad absoluta. A partir de la página 11, el siguiente ministro que se ocupó de la procedencia del recurso, señaló de que en audiencia preliminar ese aspecto fue planteado y con formulismo el juzgado penal de garantías lo rechazó. Luego el Tribunal de Apelación, mediante la fórmula de inadmisibilidad del recurso de apelación general en contra de la autoapertura de juicio, no se ocupó al detalle de la cuestión. Fue planteado de vuelta ante el Tribunal de Sentencia. El Tribunal de Sentencia rechazó ese aspecto, y el Tribunal de Apelación, cuando estudia el recurso de apelación especial, dice esto ya se estudió. Es decir, ningún órgano se ocupa profundamente del análisis de la cuestión, y con esta serie de formulismos, es decir, la oportunidad es en la audiencia preliminar, pero luego es inapelable en la resolución de la audiencia preliminar, y luego cuando llega a la apelación especial, no, esto ya se estudió. Entonces se va evitando lo más importante. El Estado paraguayo tiene que controlar el cumplimiento de estos presupuestos, y la Corte en estos fallos, y en este fallo en particular, señala de que eso se puede hacer y se debe hacer en cualquier momento, incluso de oficio, porque se trata de nulidades absolutas. Entonces, esos son tres fallos que cito en términos genéricos a los efectos de contextualizar esta circunstancia o este incidente, este primer incidente planteado de nulidad. Luego corresponde, entrando ya al detalle de estos aspectos, hacer referencia en ciertos apartados al acta de imputación, porque podrán observar posteriormente cuando ingrese a las actas que corresponden a las declaraciones indagatorias, es muy relevante por la forma en la cual el Ministerio Público, en este caso en particular, entre comillas, trató de hacer las advertencias que exige el artículo 86 del Código Procesal. Se formuló el acta de imputación, y el acta de imputación, en su relato, es un estilo de redactar. Empieza a transcribir toda una serie de lo que señala el propio Ministerio Público, eran señales de alerta supuestamente detectadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Sabemos que señales de alerta no implican la atribución de hechos, es decir, señala de por qué se realiza o se lleva adelante la investigación. Entonces, hay que identificar dentro del acta de imputación cuáles son los apartados que tratan o hacen atribuciones de hechos, porque esa es la función también del acta de imputación, que la persona imputada pueda conocer los hechos que se le atribuyen. Y vamos a encontrar a hoja 7, luego de ir señalando lo que entienden como señales de alerta. Las primeras atribuciones que realiza el Ministerio Público, y en este caso sería en materia de enriquecimiento ilícito, que después se conectan con el contenido de las actas de declaración indagatoria. En este caso, las dos actas respecto a Óscar Rubén González Chávez y Óscar Alberto González Chávez. Señala el acta de imputación:
En los términos de la información proporcionada por la CEPRELAC, se puede desprender la existencia de acontecimientos que demostrarían que el señor Óscar Rubén González Chávez estaría moviendo a través de sus cuentas bancarias sumas de dinero que no provendrían de fuentes conocidas, es decir, de fuentes legales. Y aquí viene el segundo párrafo en materia de atribución y está relacionado a ambos. En cuanto al señor Óscar Alberto González Daer, según la información dada por la CEPRELAC, solo registra en el sistema financiero una cuenta en donde percibe su salario y es firmante en dos cuentas cuyo titular es su hijo Óscar Rubén González Chávez y sin embargo es propietario de 15 inmuebles y 2 vehículos. En cuanto a sus declaraciones juradas de la CESE, ha visto que los bienes adquiridos por el señor Óscar Alberto González Daer no condicen con las ganancias declaradas producto de su actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? Respecto a Óscar Rubén González Chávez, se va aproximando a la atribución del Ministerio Público, señala movimientos en cuentas bancarias. Y luego respecto a Óscar González Daer señala, no hay atribución respecto a movimientos en cuentas bancarias del señor. Y señala de que es propietario de 15 inmuebles y 2 vehículos y que sus ingresos como funcionario no justifican estos 15 inmuebles y 2 vehículos. Esa es la atribución. Y luego, a página 27, señores miembros del tribunal, se concreta la atribución en materia de enriquecimiento respecto a ambos y también pido se preste especial atención respecto a la situación de Óscar Rubén González Chávez. Hace toda una serie de relatos de vuelta sobre la base del reporte enviado por la CEPRELAC y señala como atribución, página 27. Tomando en consideración estos acontecimientos y sumado a los hechos vinculados a Óscar Rubén González Chávez, permiten inferir que los activos manejados por el mismo, por Óscar Rubén González Chávez, podrían pertenecer en realidad al señor Óscar Alberto González Daer, pues como se ha podido apreciar con la descripción de los datos proporcionados por la unidad de inteligencia, todas las cuentas, inversiones, propiedades, incluyendo la citada sociedad Príncipe de Saboya, giran en torno al señor Óscar Alberto González Daer, a quien le atribuyen varios hechos de corrupción y que no registran movimiento en el sistema financiero, salvo el cobro de salarios como funcionario público. Sin embargo, se ha visto que coincidentemente las mencionadas cuentas bancarias, inversiones, bienes y demás activos se encuentran registrados por sus familiares más cercanos, en este caso su hijo, el otro diputado, Óscar Rubén González Chávez, y quienes no han podido justificar con sus ingresos legales la capacidad de contar con ese incremento patrimonial. Es decir, la hipótesis que le comunica mediante el acta de imputación el Ministerio Público a estas dos personas es la siguiente. Respecto a Óscar González Daer, en materia de enriquecimiento, dos circunstancias: que posee 15 inmuebles y vehículos y que eso supuestamente no tiene justificación con sus ingresos como funcionario, y que a su vez lo que ingresó como bienes al patrimonio de Óscar, en este caso su hijo Rubén González Chávez, son bienes que lo obtuvo el padre y que se los entregó al hijo. Y señala que sobre la base de, y eso sí señala la imputación, sobre la base de publicaciones periodísticas, ellos tenían la sospecha de que esos bienes obtenidos lo obtuvo Óscar González Daer ilícitamente y que en lugar de tenerlos a su nombre, se los puso a nombre del hijo. Esa es la hipótesis que está contenida en la imputación. Entonces, respecto a esas circunstancias, esos son los hechos que se le comunicó en materia de enriquecimiento ilícito a estas dos personas. Y dentro de lo que es Rubén González Chávez, en materia de lo que el Ministerio Público denominó como enriquecimiento ilícito, en realidad siguió una estructura semejante a la de lavado de dinero. El objeto acá no es discutir si es lavado de dinero o si es enriquecimiento, no es una cuestión de calificación jurídica, sino el sustrato fáctico de lo que se le atribuye. Y eso es muy importante porque es lo que determina el ejercicio de la defensa por parte de la persona sometida al proceso. Entonces, sobre la base de ese sustrato fáctico, el poder ejercer una defensa y una explicación alternativa a esa circunstancia. Eso es lo que se imputó en materia de enriquecimiento
respecto a estas dos personas. En materia de declaración falsa, también en la página 27, a Óscar Rubén González Chávez se le advirtió respecto a la declaración jurada de fecha 6 de enero del año 2016. Se señaló, en ese caso en particular, cuentas declaradas en esa fecha y se le advirtió en el acta de imputación sobre supuestas diferencias en cuanto a declaraciones de cuentas bancarias que individualiza los bancos Continental, Sudameris, Financiera Río, Banco Atlas e Itaú. Esa es la advertencia en materia de declaración falsa realizada al señor Rubén González Chávez. Ese es el contenido fáctico que es lo relevante en este caso en particular. Y en lo que es la declaración falsa, y ahí pido también porque es muy importante respecto al señor Óscar Alberto González Chávez, la atribución del Ministerio Público en materia de declaración falsa, conforme Ocas 28, fue bien concreta. Señaló el Ministerio Público de que el señor Óscar Alberto González Chávez, en sus declaraciones ante la Contraloría, él mismo no declaró el 50% de los bienes de la esposa. Esa es la atribución que se hizo respecto a Óscar González Chávez. Es bien concreta y señala. En las declaraciones antes mencionadas ha señalado como datos de su cónyuge a la escribana Nélida Josefina Chávez, siendo el régimen patrimonial el de mancomunión de bienes, situación que no ha variado hasta la fecha. Según datos proveídos por los bancos Sudameris y Atlas, tuvo activas 5 cuentas y operaciones en CDA en el primero y en el segundo caja de ahorro, que está haciendo referencia a su esposa, a la escribana Nélida Chávez, con valores varias veces millonarios, haberes que no fueron expuestos en ninguna de las declaraciones juradas, correspondiendo dichos valores en un 50% al funcionario Óscar Alberto González Chávez. Esa es la atribución entonces en el acta de imputación realizada respecto a esta persona. Él supuestamente no haber declarado valores del 50% respecto a bienes de su esposa con quien no tiene separación de bienes. Eso es lo que atribuyó el Ministerio Público. Pues bien, hemos visto o he tratado de explicar de que el Código Procesal Penal en el camino procesal recordemos de un proceso de una serie de actos que están concatenados a los efectos de resolver una sospecha. Enmarca la legislación procesal penal, pero sobre la base de la interpretación que hizo el legislador de los alcances del artículo 17 de la Constitución de la República del Paraguay. Señala de que necesariamente para poder formular una acusación válida se debe remover un obstáculo, que son las advertencias en materia de declaración indagatoria, a los efectos de que la persona sometida al proceso pueda, con la comunicación detallada ejerciendo su defensa material, pueda influir en esa eventual futura decisión de acusar. ¿Qué es lo que ocurrió en materia de declaraciones indagatorias? Las primeras declaraciones llevan fecha 24 de septiembre del año 2018. Y un punto importante, ¿cómo se llevó adelante el acta? Conforme señala el acta que se suscribió en sede del Ministerio Público y en atención a las reglas del artículo 86 del Código Procesal Penal en cuanto a advertencias, se optó el Ministerio Público por, en ese momento de indagatoria, leer íntegramente el acta de imputación para ambos. Consta en ambas actas de que el Ministerio Público recurrió a la lectura del acta de imputación. Es decir, se mantuvieron las mismas advertencias fácticas que acabamos de analizar, tanto en materia de la figura que habíamos visto, enriquecimiento, la estructura, cómo estructuró la supuesta hipótesis de enriquecimiento del Ministerio Público respecto a las dos personas, y también la declaración falsa. Es decir, mediante la lectura del acta de imputación
se le hace exactamente la misma advertencia que está escrita en ese contrato. ¿Qué ocurrió posteriormente? Y ahí es muy importante para hacer la valoración realmente si hay o no hay sorpresa respecto a la persona finalmente acusada, porque eso es lo que exige el Código Procesal Penal, una vinculación lógica entre actos, imputación, indagatorias, pero además también de la vinculación lógica que no se sorprenda a la persona sometida al proceso. Las segundas indagatorias que se llevaron adelante fueron impulsadas por el Ministerio Público, primer detalle importante, es decir, el propio órgano de persecución penal tomó la decisión porque entendió de que era necesario realizar advertencias nuevamente, y las mismas llevan fecha 23 de septiembre del año 2019. Es muy importante, en horario de la mañana, inclusive la segunda indagatoria ya culminó cerca de las 13. Todos estaban, en ese caso en particular el Ministerio Público se acercó hasta los lugares donde los mismos se encontraban, en este caso prisión preventiva, a los efectos de llevar adelante el caso. Perdón, en este caso arresto domiciliario. Dos detalles interesantes de la propia acta, porque son reconocimientos que señala el Ministerio Público en el acto que llevó adelante. En las dos actas, en el primer párrafo, señala el propio Ministerio Público que lleva adelante estas declaraciones, dice de conformidad a los artículos 84 y 350 del Código Procesal Penal. Es decir, el propio Ministerio Público entiende de que necesitaba realizar advertencias, solamente que acá llama la atención un día antes del fenecimiento de la etapa preparatoria. Y un segundo detalle que va a ser esclarecedor cuando al final se analice también si están conectados estos actos con la acusación. Cuando el Ministerio Público realizó estos actos de declaración indagatoria, va a poder corroborar el Tribunal de Sentencia que a esa fecha aún el Ministerio Público no contaba con su pericia contable, no estaba presentada. Y de hecho, su pericia contable recién fue presentada, porque inclusive hay escritos acercados por la defensa que van a poder observar en la carpeta fiscal. Su pericia contable recién fue presentada el día de la acusación, o sea, el Ministerio Público accedió a la misma el día de la acusación posterior a las 13. Y su acto conclusivo es de casi las 23 horas del 24. ¿Por qué es muy importante estos pasos cronológicos? Porque luego va a poder percatarse el Tribunal de Sentencia de que la acusación del Ministerio Público relata sobre la base de su pericia contable. Hace los relatos sobre la base de su pericia contable, que no disponían fecha 23, día de la indagatoria, y justamente por no disponer, no existen las advertencias fácticas que luego fueron recogidas en la acusación, transcribiendo conclusiones periciales. Ok, acá lo importante es que el Ministerio Público tiene que hacer esas advertencias para por lo menos empezar a discutir si hay una modificación o no relevante, por ejemplo, del acta de imputación, si se modifica o no el núcleo fáctico. Pero la discusión en el sentido si hubo o no una modificación central del núcleo fáctico, de diferencia entre ciertos detalles de la imputación y la acusación, se ingresa recién a esa discusión si por lo menos hay una advertencia previa en una indagatoria. Aquí no la hubo. ¿Por qué? Respecto al señor Oscar González Daer, FOCAS 93 en adelante, esto se encuentra en la carpeta fiscal, en lo que es el tomo 55. Habíamos relatado las atribuciones referidas en el acta de imputación. Había relatado que la primera indagatoria se procedió a la lectura según el acta del contenido de la acta de imputación, que esas son las advertencias hechas a la persona. Y luego que encontramos en esta indagatoria 24 horas antes del vencimiento del plazo. En cuanto a en el último párrafo, en cuanto a la figura de la declaración jurada, en este caso declaración falsa, como denomina el Ministerio Público, señala de que el mismo era funcionario público que presentó declaraciones ante la Contraloría y luego solamente expresa lo siguiente, y tenemos que recordar las reglas
también del 86 de que debe existir una explicación detallada tanto fáctica como jurídica y también inhabilitación probatoria para el imputado. Señala: los datos proporcionados por el señor González Daer no tendrían correspondencia con la situación económica al momento de la presentación de dichas declaraciones de bienes y rentas. Es decir, no tendrían correspondencia con la situación económica al momento de la presentación de dichas declaraciones de bienes y rentas. No hay ningún detalle fáctico. Deja a la adivinanza de la persona sometida a proceso penal si existe o no existe una modificación de la atribución en el acta de imputación. Obviamente esta descripción no hace ninguna modificación al acta de imputación, entonces la persona que es indagada en estos términos, su única interpretación posible es: me reiteran la advertencia contenida en el acta de imputación. ¿Cuál era esa advertencia? Que supuestamente no consigné en mi declaración ante la Contraloría el valor del 50% de bienes de mi esposa, sobre la base de la comunidad de gananciales. No existe ninguna descripción fáctica en este contexto que pueda adicionar a esa figura. Luego, en el siguiente párrafo, foja 94, la Fiscalía hace referencia a la figura del enriquecimiento respecto al señor Óscar Alberto González Daer. Señala que fue asignado a cargos públicos, que la Fiscalía acreditó en la investigación su calidad de funcionario. Señala un periodo de tiempo del año 2007 al 2017 y luego señala lo siguiente: con posterioridad al inicio de sus funciones, habría adquirido bienes, inmuebles, rodados, préstamos, inversiones u otros activos cuyos valores no condicen con los ingresos percibidos que han sobrepasado sus legítimas posibilidades económicas. 24 horas antes del fenecimiento de la etapa preparatoria, el Ministerio Público, en primer lugar, en materia de lo que es el enriquecimiento, su advertencia no tiene un contenido fáctico en detalle, como señala la norma procesal amparada en la Constitución y la propia interpretación de la Sala Penal de la Corte. Pero además de eso, ocurre algo semejante a lo que señalé precedentemente respecto a la declaración falsa. Si este es el contenido de la advertencia, habría adquirido bienes inmuebles robados, préstamos, inversiones u otros activos, hace una lista de conceptos, no de detalles fácticos, cuyos valores no condicen con los ingresos percibidos. ¿Cuál es la advertencia que se le hizo a esta persona entonces en el acta de imputación donde está el contenido fáctico? Que supuestamente no podía considerar o por justificar 15 inmuebles y 2 rodados. No hay otra forma de interpretar el contenido fáctico en esta advertencia, entre comillas, que hace el Ministerio Público. Pero también, fíjense, el miembro del tribunal, que ya en esta indagatoria, y eso ya se ve en la acusación, la segunda hipótesis que estaba planteada en el acta de imputación, y es bueno hablar claramente y todas las reglas. La segunda atribución, aparte de estos 15 inmuebles y rodados, es que en la imputación el Ministerio Público sostenía de que Óscar González Daer, producto de actividades ilícitas, obtuvo bienes y que se los entregó al hijo. Eso es lo que señala el acta de imputación. Y lo que dispone el hijo en el acta de imputación se sostiene que supuestamente los movimientos financieros relacionados con el hijo, porque al padre no le atribuyó ningún movimiento financiero, supuestamente ascendía a una suma no justificada en la imputación de 103.000 millones de guaraníes. El día antes de la acusación, el Ministerio Público renuncia a esa hipótesis. Renuncia en el acta de indagatoria, renuncia a la hipótesis de que después está confirmado porque no acusa por esa circunstancia fáctica, renuncia a la hipótesis de lo que supuestamente Óscar Rubén González Chávez tiene, o por lo menos, según el Ministerio Público, se murió en su cuenta,
fue entregado por el padre sobre la base de lo que él obtuvo en actividades ilícitas. Esa fue la hipótesis de la imputación. Y esa es la hipótesis que el Ministerio Público dejó de lado. Eso no está mal, el aspecto de dejar de lado, porque es una cuestión de que si se puede o no comprobar en términos de una investigación. Lo que no es correcto es que si no puede comprobar lo que fue advertido mediante imputación, lo que fue advertido mediante declaración indagatoria, lo que no puede hacer el Ministerio Público es sorprender con una nueva atribución que recién aparece en la acusación. ¿Por qué? Fíjense que el Ministerio Público aquí nos señala ingresos y egresos en este párrafo. Supuestos bienes adquiridos que no condicen con los ingresos percibidos. Recordemos que lo que llamaron movimiento financiero no fue objeto de atribución en la imputación, porque señala de que no identificó estos depósitos en cuenta en lo que se refiere a Oscar Alberto González Haber más de aquello que es el depósito de su salario, no tuvo esa atribución. Y si ustedes cruzan este último párrafo, este párrafo relacionado a la página 94 de la indagatoria con la acusación, van a encontrarse con la siguiente sorpresa. Oscar González Haber, conforme a la atribución que está contenida en la acusación y está recogida del auto de apertura a juicio, en materia de lo que es enriquecimiento ilícito, señala al Ministerio Público como consecuencia de su labor pericial, porque transcribió las conclusiones periciales que se obtuvieron recién a la tarde del día siguiente de la indagatoria. Oscar González Haber no está acusado por diferencias entre sus ingresos y egresos, que es esta advertencia que está en la indagatoria. El propio Ministerio Público, sobre la base de lo que fue la conclusión pericial, no acusó a Oscar González Haber por una diferencia de ingresos y egresos. Señala inclusive que un resultado positivo, es decir, que está justificado su patrimonio en ese sentido. Pero pese a que estas son las advertencias que realizó tanto en la imputación como en las dos indagatorias, recién en la acusación aparece que el Ministerio Público acusa a Oscar González Haber sobre una supuesta diferencia de lo que ellos llaman movimiento financiero por depósitos en cuenta. Cuando la imputación señala no identificamos ningún movimiento financiero más que lo que es el depósito de sus remuneraciones. Lo confirmaron en la primera indagatoria y lo confirmaron en la segunda indagatoria. Recién aparece en la acusación sobre la base, insisto, de la pericia acercada al Ministerio Público a la tarde del día de la acusación. Eso no es lo que contempla la Constitución, eso no permite la Constitución y eso no permite las reglas del Código Procesal Penal que están sustentadas en un Estado de Derecho. No tuvo ninguna oportunidad, y menos suficiente, ni siquiera ya en este caso de ninguna oportunidad de poder tratar de influir mediante su defensa material en la eventual decisión del Ministerio Público, y en este caso en particular con el poco tiempo que quedaba, ni siquiera una mínima oportunidad de poder identificar esos aspectos. Pero también, ¿por qué? Porque esos aspectos no los tenía el Ministerio Público. Luego, después, dependiendo del resultado de esto, iremos discutiendo en otro momento de esos aspectos, pero ni siquiera disponía. Pero cuando lo dispone el Ministerio Público, el análisis que tiene que hacer es primero constitucional y procesal. Esto que me trae la pericia, yo lo puedo, estoy legitimado conforme a la Constitución del Código Procesal Penal a atribuírselo en esta acusación. Bueno, ese análisis no se hizo. Y estoy convencido que conforme a lo expuesto no está habilitado, no estuvo habilitado el Ministerio Público por no remover el obstáculo. El 350 señala un obstáculo que está concatenado: imputación, indagatorias y acusación. No es buscar un sinónimo de palabras, no es buscar si están redactados con los mismos términos, es buscar identificar lo que se atribuye, y esa atribución apareció recién respecto a Oscar González Haber en la acusación. Se dejó de lado sin ninguna explicación en el sentido argumentativa, pero sí desde el punto de vista de comprobación durante la investigación, la hipótesis que sostenía que supuestamente el señor Oscar González Haber
entregó a su hijo los bienes que fueron identificados respecto a su hijo en su poder, y que eso es fruto de hechos ilícitos, y que eso era el contenido, uno de los contenidos del enriquecimiento atribuido al Señor, a Óscar González Daer. Y el segundo, 15 inmuebles y 2 rodados. Todo eso fue dejado de lado y se encontró con la sorpresa de una nueva atribución recién en la ley. Y respecto a lo que es, en este caso en particular, es lo que llamó el Ministerio Público lavado de dinero vinculado, o supuesto lavado de dinero vinculado a la empresa Príncipe de Saboya. En esta segunda indagatoria tenemos que recordar las exigencias del artículo 86, relato detallado, que están relacionados por existir con reglas del debido proceso de ejercicio de la defensa. Lo que señala esta acta es, así también se hace referencia al vínculo existente entre el señor Óscar Alberto González Daer y la firma Príncipe de Saboya. Y luego relata quienes constituyeron. Es decir, la única expresión es vínculo. Vínculo es un concepto, no es una descripción fáctica. Entonces, al señor Óscar González Daer no se le realizó de la manera que exige el Código Procesal Penal cuál era la circunstancia fáctica relacionada con esta persona jurídica que determinaba en su caso una hipótesis fáctica que sería punible bajo las reglas de lavado de dinero. El único término es vínculo. ¿Qué ocurrió posteriormente en el contexto de la acusación y en el contexto también de la autoapertura de juicio? Porque se realizaron precisiones respecto a la atribución en el contexto de la audiencia preliminar y que fueron recogidas por el juez. Que la hipótesis finalmente de lavado de dinero sería la adquisición, que es el periodo de tiempo del 2013 al 2018, de la adquisición de inmuebles por parte del Príncipe de Saboya, y que esa es la hipótesis sostenida en relación a lo que es la figura de lavado de dinero. En un periodo de tiempo no advertido respecto a Óscar González Daer, no advertida esa hipótesis fáctica, solamente la expresión vínculo. Perdiendo la oportunidad, la persona por esta deficiencia en la advertencia, perdiendo la oportunidad de poder tratar de influir en el marco de la etapa preparatoria en la eventual decisión del Ministerio Público. Esa es la esencia de la norma del 350, amparada en el artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 se va traspolando en diferentes etapas del proceso. La primera, la preparatoria, tratar de influir en la decisión futura en el sentido de una acusación. En el contexto de la preliminar, tratar de influir, si lo estima pertinente la persona, en el contexto de las oportunidades de lo que implica el auto de apertura a juicio, y en el contexto de la sentencia, tratar de influir en lo que sería la decisión del tribunal. Pero en este caso en particular no pudo ser realizado por estas deficiencias en lo que son, entre comillas, atribuciones por parte del Ministerio Público. Respecto a Óscar Rubén González Chávez, señores miembros del tribunal, se presenta una cuestión en materia de lo que es la declaración falsa trascendente. Había, en este caso, el acta de indagatoria FOCA 103 del mismo tomo 55 de la carpeta fiscal. Esta es la segunda indagatoria. Óscar Rubén González Chávez también recibía el día antes de la finalización del plazo de la etapa preparatoria. Respecto a la supuesta figura de la declaración falsa, lo único que expresa es lo siguiente: sin embargo, los datos proporcionados por el señor González Chávez no tenían correspondencia con la situación económica al momento de la presentación de dichas declaraciones de bienes y rentas. Esta es una declaración indagatoria que no tiene una advertencia fáctica. Entonces, como señalé respecto a la otra persona sometida al proceso, al no tener ningún detalle fáctico,
sino solamente estas abstracciones y básicamente y lastimosamente deja a criterio de la persona sometida a proceso saber cuáles son esas diferencias. Tenemos que recordar que solamente aparecen en la descripción del acta de imputación. Esto solamente permite, pese a que, aclaro, viola la regla del 86, pero en la práctica solamente le permite a la persona sometida al proceso volver a remontarse a su acta de imputación. Estos términos. Y en su acta de imputación, y esto es muy importante, en su acta de imputación a Óscar Rubén González Chávez en materia de declaración falsa, solamente se le imputan supuestas diferencias en materia de cuentas declaradas, cuentas bancarias declaradas. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo que ocurrió en la acusación tiene doble vicio, y lastimosamente acompañó ese doble vicio hasta el dictado de la autoapertura de juicio. Además de que esta es todo el contenido del acta de imputación. La acusación del Ministerio Público posterior tiene una doble sorpresa, señora miembro del tribunal. Podemos encontrar en la acusación del Ministerio Público, y que después fue recogida también en el auto de apertura, de que en la acusación ingresan nuevas circunstancias que no fueron advertidas al mismo, pero otra vez con este vicio, que creo que es aún más grave que la falta de advertencia. Se le suma, además de lo que es cuenta, que aparece recién en la acusación, supuestamente no haber mencionado en sus declaraciones juradas bienes inmuebles. Es decir, implica sorpresa, pero además, fíjense los términos de la, entre comillas, atribución. En su declaración jurada presentada de fecha 4 de enero de 2016, porque al mismo se la acusa por esta declaración del 4 de enero de 2016, no declaró inmueble alguno. Sin embargo, conforme a los documentos obrantes en la carpeta fiscal y ofrecidos con la presente acusación, contaba con varias propiedades a su nombre. No hay ninguna atribución fáctica, es decir, conforme, aparte que sorprendieron a Óscar Rubén González Chávez introduciendo esto recién en la acusación, incluso en la acusación no le permiten defenderse porque queda a cargo del acusado el de buscar cuáles son los datos específicos que supuestamente no fueron declarados, porque todo lo que señala la acusación son estas 4 líneas. Con relación a los bienes inmuebles, en su declaración jurada presentada en fecha 4 de enero de 2016, no declaró inmueble alguno. Sin embargo, conforme a los documentos obrantes de la carpeta fiscal y ofrecidos en la presente acusación, contaba con varias propiedades a su nombre. ¿Cuáles? Sorpresa e indeterminación inclusive respecto a esa sorpresa. Y también, a diferencia de lo imputado y lo indagado, también seguidamente agrega la referencia a cuentas a cobrar, detalles en el siguiente párrafo, cuentas a cobrar sobre la base de 9.000 millones de guaraníes, aspecto que no fue objeto de imputación o indagación en las audiencias y las reglas respectivas. Y aquí hay, respecto a la siguiente figura, señores miembros del tribunal, un aspecto muy importante y central respecto a Óscar Rubén González Chávez. A FOCA 104 de esta indagatoria de fecha 23 de septiembre de 2019 se hace lo que sería la advertencia del 86 respecto a lo que es la supuesta figura de enriquecimiento ilícito. Y señala el acta suscrita en sede fiscal o por parte del representante del Ministerio Público. Los hechos investigados al señor Óscar Rubén González Chávez consistirían en la presunta realización de conductas tendientes a legitimar expresamente lo que señala el acta indagatoria, coincidentemente con el acta de imputación, conductas tendientes a legitimar los bienes obtenidos presumiblemente de manera ilícita por Óscar Alberto González Chávez.
hasta el día antes del fenecimiento de la etapa preparatoria. Esta era la hipótesis fáctica del Ministerio Público en materia de enriquecimiento. Óscar González Daer supuestamente, y sobre la base, como dice la propia acta de imputación, sobre la base de publicaciones periodísticas, se le atribuye supuestos hechos de corrupción, y que los bienes con que cuenta su hijo habrían sido entregados por su padre a partir de esta forma supuestamente ilícita de obtención, y que él mismo realizó una conducta tendiente a legitimar, y a eso denominaron enriquecimiento ilícito. 24 horas antes mantenía esa hipótesis el Ministerio Público mediante la advertencia a mi representado. ¿Qué hizo cuando llegó el momento de presentar acto conclusivo? Dejó de lado esta hipótesis que no fueron constatadas durante la investigación y le atribuyó nuevas hipótesis, y es lo que no está permitido conforme a la Constitución y las reglas del Código Procesal Penal. A Óscar Rubén González Chávez en la acusación, y para usar un término, lo divorcian del padre en el sentido de que ya no recibió, y lo independiza en la atribución de la acusación del padre. Ya no recibió ningún bien producto de actividades ilícitas del padre. No da ninguna explicación respecto a la atribución tanto de la imputación como de las indagatorias, y a partir de ahí, en materia de enriquecimiento, maneja el acto conclusivo como personas separadas. Y es por eso que sí entiende esta defensa que no hay ninguna contraposición dentro de esa, entre comillas, hipótesis que viola reglas de la Constitución de ejercer la defensa de estas dos personas. Están completamente separados en la nueva hipótesis del Ministerio Público, solamente que apareció recién en la acusación. Y a Óscar Rubén González Chávez ya lo acusan por enriquecimiento en esta, entre comillas, nueva hipótesis, sobre la base de una supuesta diferencia de ingresos y egresos, y sobre la base de un supuesto movimiento financiero, pero ya según el Ministerio Público generado por él mismo. Ya no un movimiento financiero conforme a la atribución que fue la imputación y la indagatoria, un movimiento financiero basado en lo que supuestamente el padre entregó a él para legitimar. Es totalmente una hipótesis nueva que apareció recién en la acusación y que apareció sobre la base que las anteriores no pudieron ser comprobadas en la investigación, pero no estaba habilitado el Ministerio Público por normas constitucionales y procesales a proceder de esa manera. Recién esas atribuciones aparecen en la acusación. Eso lesiona las reglas previstas en el artículo 350, que está conectada con el artículo 17, inciso 7 de la Constitución, y que implican nulidades absolutas conforme al artículo 166 del Código Procesal Penal, y también sobre la base de los propios precedentes que invoqué en relación a lo que es pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A eso también había mencionado respecto a un segundo vicio, que además de lo que implica el tema de violación de esta norma respecto a Óscar Rubén González Chávez, otra vez el Ministerio Público, además de introducir sorpresas en la acusación, lo hace de manera indeterminada, por ejemplo en materia de inmuebles. Es decir, deja a la labor de la persona acusada el identificar cuáles son las circunstancias fácticas en esa materia. Posteriormente, señores miembros del tribunal, ya en materia de lo que implica el lavado de dinero contenido en la acusación y en el auto de apertura a juicio, en materia de la figura del lavado de dinero se plantea un aspecto que tiene que ver con la prescripción de determinadas atribuciones. Y si como defensa
quiero expresar de que Doctor, sí. se sigue con el mismo incidente nada más que por el tipo penal, ¿verdad? O sea, el incidente es la nulidad absoluta de la acusación por los vicios que están manifestando. Esa parte ya culminé. Ahora voy a hablar solamente de incidente de prescripción respecto a lo que es el lavado de dinero, unas circunstancias en concreto. Sí. Entonces, un ratito. Sí. ¿Cuántos incidentes van a tener? 3 en total. Este es el segundo, uno más, que son breves. Sí. Bueno, atendiendo, ¿verdad?, a lo extenso del incidente, ¿verdad?, de todas las circunstancias que ha señalado, ¿verdad?, de circunstancias documentales. Entonces el tribunal decide que lo mejor es que vaya contestando ya la fiscalía. Entonces le damos la palabra a la agencia fiscal con respecto al primer incidente planteado por la defensa sobre la nulidad absoluta de la acusación y consiguientemente de la autoapertura del juicio atendiendo a los juicios sobre la declaración indagatoria y la parte del artículo 350. Muy buenos días a todos. Señora Presidenta, excelentísimo Tribunal de Sentencia. El Ministerio Público va a pasar a contestar de manera ordenada. Voy a iniciar el uso de la palabra y después van a complementar mis compañeros que me acompañan. La defensa, representada en esta audiencia por el doctor Claudio Lovera, señala avisos de la acusación con respecto a incumplimientos de aquello que establece el artículo 350, falta de oportunidad. Un segundito, dejen el celular que está sonando. Por favor, si apagan en ese momento o se retiran. Dejen allá de una vez, por favor. Perdón, doctora. Sí, falta de oportunidad para ejercer la defensa según sus expresiones y refiere la falta de congruencia, por parafrasear al doctor Lovera, de la declaración indagatoria, la primera imputación, la declaración indagatoria y la segunda declaración indagatoria con respecto a lo que establece la acusación. En primer lugar, excelentísimo tribunal, para señalarles que este incidente ya fue propuesto por el doctor Lovera en la audiencia preliminar llevada adelante ante el juzgado penal de garantías a cargo del doctor Humberto Tazú, y él resolvió esta cuestión elevando la causa a juicio oral y público. Existe una autoapertura a juicio, de modo que este incidente ya fue objeto de análisis durante la audiencia preliminar y como consecuencia de ella. Posteriormente, este incidente fue uno de los puntos contemplados por el doctor Lovera en su recurso de apelación, que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Apelación. Es solo para señalarles que esta ya fue una cuestión discutida en la instancia correspondiente, que fue la audiencia preliminar y posteriormente revisada por la resolución de la autoapertura por el Tribunal de Apelación. Con relación al principio de congruencia, este establece que tiene que haber una identidad respecto al objeto del juicio, los hechos entre la acusación, el autoapertura del juicio y eventualmente con relación, si es que así decide el tribunal, en la sentencia definitiva. En eso consiste el principio de congruencia. Con relación a lo señalado por el doctor Lovera, es cierto que el Ministerio Público recepcionó o le dio oportunidad a ambos procesados un día antes como segunda oportunidad, un día antes de la declaración, un día antes de la acusación. Entonces el código establece por el artículo 84 que lo que tiene que darse es oportunidad
a la defensa con respecto a los hechos que se le atribuyen. Esos hechos están descritos con la manera que tiene que ser según el acta de declaración indagatoria recepcionada por el doctor Rodrigo Estigarribia en oportunidad de su constitución en el domicilio de las dos personas que se hallaban con arresto domiciliario. El Ministerio Público dio oportunidad suficiente y fue ese acto cumplido en legal forma por el doctor Rodrigo Estigarribia, que forma parte del equipo designado por la Fiscal General para intervenir en este caso. De modo que no es cierto que no se le dio oportunidad suficiente, ese requisito se haya cumplido con ese acto, y además el doctor Lovera señala algunas cuestiones y señala acuerdos y sentencias que nada se parece al caso que estamos debatiendo en juicio. Finalmente, una cuestión respecto de la valoración de los hechos va a ser realizada con puntillosidad por el excelentísimo Tribunal de Sentencia, de modo que poco o nada podemos fijar los hechos concretamente, o el Tribunal de Sentencia podría fijar los hechos con la exposición inicial del doctor Lovera respecto del señalamiento de lo que él considera como un vicio o que el relato fáctico está incompleto. Es cierto que la Fiscalía recibió el resultado de su pericia contable en el día de la acusación y la defensa ha participado en todos los actos de investigación. No se puede alegar indefensión cuando tiene una defensa de esa naturaleza. Conocemos a la doctora Sara, ella ha asistido en todos los actos de investigación, ha obtenido copias, incluso ha acompañado todos los actos de constitución. La defensa también ha participado de la pericia contable. Tenemos que todo este documento y también eventualmente la declaración va a ser desarrollada en el juicio, y es en el juicio donde se tiene que debatir sobre los hechos, excelentísimo tribunal. No podemos entrar a la puntillosidad de la valoración de los hechos en un incidente. Es necesario que esto se desarrolle para que el tribunal pueda valorar convenientemente estos hechos. Entonces, también es importante señalar que lo que establece, que lo que se fija en la acusación no es una nueva atribución, es el resultado de todos los actos de investigación, y no se puede al inicio establecer qué es lo que el Ministerio Público va a concluir si todavía no tiene el resultado de todos los actos de investigación. Por eso que es hasta lógico que la imputación no contenga todos los detalles respecto de la conclusión de la etapa preparatoria. A ese grado de puntillosidad no podemos llegar. ¿Por qué? Porque una de las conductas que el Ministerio Público le atribuye a ambos procesados es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, como sabemos bien, que tenemos que hacer un estudio de todo lo que es su patrimonio, y el resultado de todos esos actos de investigación van a estar contenidos solo y exclusivamente en la acusación, de modo que no podemos alegar indefensión cuando la defensa ha participado de toda la etapa preparatoria, realizando diligencias y acompañando aquellas realizadas por el Ministerio Público. Finalmente, respecto quiero también señalar que en las oportunidades indicadas por el doctor Claudio Lovera, la defensa se abstuvo en ambas oportunidades de la declaración indagatoria. Si bien la misma, este acto es un medio de defensa, ¿cómo el Ministerio Público va a tomar alguna hipótesis si es que en realidad no es una obligación? Claro que no es una obligación, pero ¿cómo la Fiscalía va a poder discutir alguna hipótesis si es que no se plantea en el acto a través del cual los imputados tienen la oportunidad de declarar? Entonces, a partir de una abstención,
La Fiscalía no puede debatir alguna otra hipótesis. Sí tenemos toda la obligación de, durante la etapa preparatoria, hacer todos los elementos de cargo y descargo. Y es por eso que en la acusación fueron desechadas algunas de las cuestiones planteadas en la imputación. Y eso es lógico que así ocurra. La acusación es el trabajo final respecto de todos aquellos elementos de investigación, tanto de cargo y de descargo, que realizó el Ministerio Público. Es por eso que este incidente planteado por la defensa tiene que ser rechazado por este tribunal de sentencia, no sin antes recordarle también al tribunal que estas cuestiones fueron planteadas en la audiencia preliminar, resueltas por el juez penal de garantías que elevó esta causa a juicio, y esto fue objeto nuevamente de revisión, la resolución por el Tribunal de Apelaciones. Gracias, doctora Liliana. Buenos días, miembros del tribunal y a todos los presentes. Complementando un poco la respuesta a la fundamentación de la que recién realizó la doctora Liliana, para mí es importante establecer y comunicar y solicitar al tribunal que analice todo lo que se planteó o lo que manifestó la defensa técnica de los acusados, tomando en consideración el sistema procesal penal que poseemos. Cuando realizamos o cuando verificamos o analizamos un sistema acusatorio, vemos que este se desarrolla en distintas etapas y cada etapa tiene una función o un objeto específico. La etapa investigatoria o la preparatoria, como mencionó la doctora Liliana, tiene el objeto de colectar o de realizar los actos investigativos que posteriormente van a servir para que el Ministerio Público funde o llegue a un grado, a un nivel de certeza sobre la existencia de los hechos. Este sistema acusatorio está regido por diversos principios establecidos ya a nivel constitucional e incluso a nivel dogmático. Luego, estos principios son operativalizados en el proceso penal por medio del Código Procesal Penal. Y así podemos observar que el artículo 350 lo que busca es darle una oportunidad suficiente a los procesados para que estos ejerzan un mecanismo de defensa. Como mencionó la doctora Liliana, la declaración indagatoria es básicamente un medio de defensa que poseen los imputados en ese estado del proceso para que ellos realicen su defensa material, o sea, que ellos mismos expresen por sí mismos, ¿verdad?, valga la redundancia, que ellos consideran o que desean expresarle a ese entonces el agente investigador, que es el agente fiscal. Posteriormente, cuando busca operativizar el principio de congruencia, lo realiza en el artículo 400 del Código Procesal Penal. Y en la lectura de ese artículo se puede evidenciar claramente a qué se refiere el principio de congruencia y qué debe ser tomado en cuenta para establecer este principio, el cual es la acusación, la elevación y eventualmente la sentencia definitiva. Claramente, y valga la aclaración, no es una cuestión semántica lo que ya hemos manifestado como Ministerio Público al debatir esta situación en la audiencia preliminar, porque la dogmática y la doctrina se fueron analizando estas circunstancias y establecieron un análisis ya mucho más profundo. Si bien no existe verdad absoluta, pero sí existe un trabajo de investigación en donde se señala que tampoco podemos separar completamente al acta de imputación o a la declaración indagatoria de lo que posterior o eventualmente será un escrito de acusación. Pero sí, si bien no puede haber una congruencia concreta y específica, como sí lo exige en la acusación y elevación de juicio oral y eventual sentencia, sí nos requiere que exista un principio de coherencia. Este principio de coherencia lo que requiere es que los hechos atribuidos correspondan a lo que inicialmente se conocía.
y que posteriormente puede derivar en lo que conocemos como la acusación. La acusación no es más que una atribución de hechos con la fundamentación del por qué el Ministerio Público, como órgano persecutor, ha llegado a esa conclusión, los cuales posteriormente serán negativos ampliamente en esta audiencia en la que nos encontramos. Es por eso que hice primero un relato, un pedido de análisis sobre lo que se refiere a todo el sistema, porque en esta etapa es donde vamos a debatir los hechos. En esta etapa va a existir una posibilidad aún mayor de defensa, tanto material como formal, por parte de los acusados. Y en esta etapa es en donde podremos valorar muchas de las circunstancias fácticas que el doctor Lovera manifestó en el planteamiento de sus incidentes. Pero no en esta etapa incidental, sino en una eventual etapa posterior, donde se trata ya la producción de pruebas y eventualmente la reacción con la elaboración de los alegatos. Por eso considero que no una cuestión semántica, es hasta una cuestión lógica que la imputación no contenga la cantidad o la totalidad de hechos que posteriormente son atribuidos en una acusación. Muchas veces, para llegar a una conclusión lógica, se utilizan los principios o las metodologías que establecen la ciencia, y a mí me gusta llevar muchas veces los casos al absurdo para entender el porqué de cada instituto. Y haciendo una reducción al absurdo, podemos verificar que en toda la etapa preparatoria, en todo momento, hasta el último minuto, se van incorporando elementos. Y la Fiscalía tiene esa etapa procesal plena. O sea, un día antes o 40 días antes no varían en lo que se refiere a la etapa procesal. La Fiscalía está obligada, por un principio de legalidad, a establecer y a fundamentar todos los elementos que llegan a su conocimiento y que basan su convicción para la presentación de la acusación, independientemente del momento en que se incorpora, siempre que este conocimiento se encuentre dentro de la etapa prevista en el sistema acusatorio que poseen. Es por eso que considero que, como lo dijo ya la doctora Liliana Alcaraz, no existe ninguna violación del principio de congruencia, sino que los actos se fueron desarrollando y se van a seguir desarrollando en la medida y en la forma que el ordenamiento procesal lo establece. Buenos días, Presidenta, señores miembros. Básicamente, en resumen, solamente quería mencionar que este principio de congruencia está establecido en el artículo 403, inciso 8 del Código Procesal Penal, en el sentido de que, como ya dijeron los colegas, la congruencia es entre la acusación, el auto de apertura y la sentencia. Y existe una cierta suerte de mezcolanza en el sentido de pretender que el real ejercicio de la acción se da mediante la imputación, cuando que todos sabemos que el ejercicio de la acción plenamente se da con el requerimiento conclusivo de la acusación. El artículo 302 habla siempre de revelación sucinta de hechos. La indagatoria habla que se tiene que hablar del resumen de los elementos en la indagatoria, no se da de los hechos, de hecho detallado por el resumen de los elementos. Y quiero dar énfasis solamente a esta cuestión, que el Ministerio Público hasta el último momento puede colectar elementos. Un minuto antes de cumplir el plazo se puede dar la recolección de un elemento concreto, y lo importante en la indagatoria o en la imputación es la relación sucinta de los hechos y que la persona sepa en qué contexto de hechos se le está investigando. Al último minuto puede ingresar una pericia, puede ingresar un informe, pero tiene que estar relacionado a los hechos que se le atribuyen, y es, como bien dice Francisco, es en esta instancia donde se discute plenamente los hechos y el ejercicio de la acción se da
con el requerimiento conclusivo de la acusación. Y también es importante mencionar que la defensa participó en todo momento de la etapa preparatoria para controlar todos los actos investigativos que hizo el Ministerio Público y que posteriormente fueron incorporados y ofrecidos y debatidos en la etapa intermedia. Existieron los momentos. No se puede hablar en una nulidad en el sentido del 350, puesto que desde mi punto de vista, la indagatoria no es una advertencia, como lo manifiesta la defensa, que está abierto que te atribuyo esto. La indagatoria es un derecho a defenderse, una oportunidad donde la persona debe defenderse de esos hechos. El Ministerio Público no le está advirtiendo de nada, sino que le dice: estos hechos yo te investigo y esta oportunidad de defenderse. Y eso es lo que significa el 350, darle la oportunidad de defenderse, no de advertirle cuáles son los hechos, puesto que finalmente se decidirá cuáles son los hechos acusados. En este sentido, de manera resumida, se solicita que se rechace el incidente planteado, puesto que ya ha sido discutido ampliamente en la etapa intermedia respectiva. Es todo, presidente. Bueno, vamos a hacer un proceso de 5 minutos para sanitario y después vamos a ir con los incidentes de la defensa. Gracias. Así mismo. Para el mismo solicito el tomo 13 del expediente judicial, sí. Gracias. La Fiscalía tiene copia de los expedientes. Sí. Ok. Gracias, señora presidenta. El segundo incidente, en este caso, está relacionado y en forma muy concreta con la prescripción de muy determinadas atribuciones fácticas que finalmente quedaron en la autoapertura a juicio siguiendo la lógica de nuestro sistema procesal. Finalmente, en el contexto del juicio oral, en este marco, corresponde hacer referencia a la autoapertura a juicio. Podrá observarse a fojas 2402 del expediente del tomo 13, una porción donde inicia el aspecto fáctico del citado autoapertura a juicio, que el mismo contiene, y sobre la base de lo que ocurrió en el marco de la audiencia preliminar, porque este primer párrafo que señala precisiones en la relación fáctica respecto a ambos acusados fue generada a solicitud del Ministerio Público y a declaraciones del Ministerio Público en el marco de la audiencia preliminar. Y en ese sentido, usando sus facultades, el magistrado, a partir de estas afirmaciones del propio Ministerio Público, realizó estas precisiones que tienen que ver, precisiones respecto a periodos de tiempo, lógicamente, pero también respecto a aspectos fácticos. Obviamente esta defensa igual estará atenta a lo largo de lo que sea este juicio respecto a eventuales atribuciones que realice el Ministerio Público, porque todo lo que se refiere a prescripción es una cuestión pública, es una cuestión que se constata incluso antes del dictado de la sentencia respectiva. Pero un aspecto que sí ya merece ser señalado en este momento está referido al lavado de dinero. Podrán observar a fojas 2402 que dentro de las precisiones que se realizó en el auto de apertura a juicio y que es la atribución en este contexto respecto a lo que implica la defensa de estas dos personas, se señala de que el periodo de tiempo comprende desde el 24 de septiembre del 2013 al 24 de septiembre del 2018. Y en cuanto a la conducta, hace referencia a que dentro de ese lapso de tiempo se refiere a la adquisición de inmuebles a través de la Sociedad Príncipe de Saboya. Este aspecto de adquisición de inmuebles que señala el auto de apertura a juicio, señores miembros del tribunal, se encuentra a fojas 2440 del tomo 13 del expediente judicial, y que hace referencia a la adquisición de inmuebles, pero atribuyendo adquisiciones ya desde el año 2011.
Si nosotros podemos observar concretamente las primeras 3 atribuciones que se señalan en el cuadro que se refiere a las fincas 7711, 13554, 319051, se refieren todas a adquisiciones con rango de fecha que escapan al lapso de prescripción. Sí, sí, cómo no. Dice doctor en guaraníes, finca número 7711, que es la número 1, la finca 2, 13.554, y la finca 3, que el número de finca 319.051. Adquisiciones en guaraníes, y los periodos de tiempo de dichas adquisiciones están referidas al 8 de noviembre del 2011, 4 de enero de 2013, 25 de febrero del 2013. ¿Cómo no? 8 de noviembre del 2011, sí, 4 de enero del 2013, 25 de febrero del 2013. En ese sentido, y conforme el propio auto de apertura que individualiza, ¿y por qué individualiza esos lapsos de tiempo? En materia de lavado de dinero, como el lavado de dinero contiene el tipo legal que determina, conforme a las reglas de la prescripción, un marco de hasta 5 años, y luego contiene reglas de lo que se denomina, en la vigencia, la época de vigencia de estos hechos, ¿verdad?, contiene reglas de lo que se denomina casos especialmente graves, y permite esos casos especialmente graves la elevación del marco penal. Tenemos que recordar que los casos especialmente graves no implican una descripción fáctica que determine tipicidad. Los casos especialmente graves implican circunstancias que afectan la medición de la pena. Aquellas circunstancias que afectan en la medición de la pena no influyen en los plazos de prescripción. Consecuentemente, el lavado de dinero, su prescripción, conforme a las reglas previstas en el 101 y siguientes del Código Procesal Penal, su plazo de prescripción es de 5 años. El auto de apertura individualiza estos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque el primer acto interruptorio de la prescripción se dio en fecha 24 de septiembre del 2018. Consecuentemente, que es el momento de la formulación del acta de imputación, consecuentemente, siendo esa la interrupción de la prescripción, tenemos que solamente puede abarcar hechos a partir del 24 de septiembre de 2013 en adelante. Entonces, siendo estas atribuciones respecto a estos inmuebles y estas adquisiciones de periodos de tiempo que escapan a ese lapso en los cuales se pueden considerar como no prescriptos, corresponde declarar la prescripción de esas atribuciones que están contenidas en el auto de apertura a juicio sobre la base de la acusación y las especificaciones hechas por el propio Ministerio Público en el marco de la audiencia preliminar. Ese es el segundo incidente concreto. Sí. Bueno. Tienen. Bueno, ¿están en condiciones entonces ya de responder? Adelante, doctora. Excelentísimo Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público solicita el rechazo en esta instancia del incidente deducido con relación a la prescripción de los hechos expuesto por el doctor Claudio Lovera, representante de la defensa técnica en este juicio. Para el efecto, me permito señalar como Ministerio Público que si bien las expresiones del doctor Lovera se ajustan a derecho con relación a lo que prescribe el Código Penal con relación al tipo penal de lavado de dinero, y señalando eventualmente que el primer acto de interrupción aconteció o pudo haber acontecido con la imputación acaecida en el año 2018, me permito señalar, excelentísimos miembros,
que este es una investigación, perdón, que este es el resultado de una investigación también patrimonial, que eventualmente podría o no ser analizada de estos hechos respecto de la calificación de enriquecimiento ilícito, que tiene un marco penal de hasta 10 años de pena privativa de libertad, señalando también al tribunal que el periodo de investigación tomado por la Fiscalía ha sido del 2008 al 2018. Si bien el doctor Lovera señala las cuestiones respecto a 3 adquisiciones concretas del año 2011, en esta instancia no podemos desestimar esta porción de hechos porque se ajustarían o no al lavado, porque en realidad se tiene que producir todas las pruebas para que el tribunal pueda calificar finalmente en los hechos que estime conveniente o en las calificaciones jurídicas que estime conveniente. A esta instancia no podemos estar desechando porciones de hechos porque bien podrían ser analizadas eventualmente por el Tribunal de Sentencias para tener en cuenta la calificación de enriquecimiento ilícito. Esa es la breve contestación del Ministerio Público. Sí, y sobre lo manifestado por la doctora Liliana Alcaraz, solo señalar que la prescripción, como bien sabemos, es una limitante o una determinante a la hora de establecer una sanción penal. No así a la hora de establecer otras consecuencias accesorias al hecho punible, como podrían ser un eventual comiso, en donde estas reglas de prescripción no se aplican. Por lo tanto, si bien serán analizadas y valoradas a la hora de establecer una eventual sanción, hechos o conductas realizadas en el periodo de tiempo que ha señalado el doctor Lovera, es importante tomar en cuenta la totalidad de las conductas realizadas para eventuales sanciones que podrían ser impuestas. Muy bien. Siguiendo con los incidentes presentados por la defensa, le escuchamos, doctor Claudio Lovera. Gracias, señora presidenta. Y el último incidente, y en este caso se refiere al auto de apertura a juicio, y no está referido a la presentación de la acusación realizada por el Ministerio Público, sino al auto en sí. El mismo presenta un vicio que está referido con el artículo 363, inciso 1 del Código Procesal Penal. El auto de apertura a juicio, que es el que nos regirá en el resto de la discusión luego de resueltos estos incidentes iniciales y dependiendo del sentido de dichas decisiones, exige el auto de apertura la descripción precisa del hecho objeto del juicio. E inclusive esa descripción precisa luego al inicio de lo que implica la individualización de los hechos, nuevamente en este caso respecto a los acusados mediante su lectura, es también una garantía que está relacionada con el ejercicio de la defensa. Y aquí yo quiero destacar de que ciertos apartados que voy a mencionar no cumple el auto de apertura a juicio con esa descripción precisa de los hechos. Y quiero rescatar también una circunstancia que va a poder constatar el Tribunal de Sentencia al revisar las actuaciones posteriores al dictado del auto de apertura. Esta defensa, pese a que no es su obligación, hizo el esfuerzo para que esta circunstancia se corrija y no fue atendida mediante la aclaratoria por parte del Juzgado Penal de Garantías. Podríamos haber guardado silencio de esta circunstancia, no lo hicimos, hicimos el esfuerzo de que esta circunstancia se corrija porque está relacionado, insisto, con el ejercicio de la defensa. No nos tocaba la obligación, pero creímos que era pertinente hacerlo. Lastimosamente la respuesta que obtuvimos fue que esta circunstancia que voy a mencionar ahora
nosotros accedimos a la resolución por sistema y la respuesta del juzgado, al no hacer lugar a la aclaratoria, estaba referida a que esas circunstancias teóricamente no se presentaban en la resolución impresa, pero constatada la resolución impresa que se encuentra agregada al expediente, siguen estas circunstancias que voy a mencionar, que violan la disposición establecida en el artículo 363, inciso 1, referido al auto de apertura de juicio. Recordando que nosotros nos encontramos, en este caso en particular, con trámites electrónicos, no con un expediente electrónico, en el contexto de lo que implica los juzgados y tribunales penales. Dentro lo que es AFOJA 2415, y justamente por eso solicité el expediente para ir directamente a la fuente, AFOJA 2415 en lo que implica las atribuciones respecto a Óscar Rubén González Chávez en materia de declaración falsa, nosotros vamos a encontrar unos cuadros en el cual se trata de individualizar en la resolución, insisto, es la resolución, inversiones en certificados de depósitos de ahorro, y vamos a poder ver de que esos datos de individualización no están completos en la resolución. Falta información, pero se emitió en estos términos la resolución. Y vuelvo a repetir que insistimos en corregir ese aspecto, no se corrigió, y eso afecta las reglas previstas y se constituye en un vicio por no cumplir los requisitos del 363, inciso 1 del Código Procesal Penal, y que está referido también a derechos de rango constitucional. AFOJAS 2416 se presenta siempre en el contexto de lo que es la declaración falsa atribuida a Óscar Rubén González Chávez, se presenta la misma circunstancia de que la información para individualizar estas inversiones que señalan como supuestamente no declaradas no está completa nuevamente en el auto de apertura a juicio emitido. Así mismo, 2415, 2416. AFOJAS 2419, también referido al señor Óscar Rubén González Chávez, se presenta en lo que implica los hechos de enriquecimiento, por lo cual absolutamente es muy relevante. AFOJAS 2419, dentro de la hipótesis que plantea el Ministerio Público, dejando de lado lo que manifesté respecto a la indagatoria, sino yendo directamente a ese aspecto, dentro de la hipótesis que señala el Ministerio Público y que fue recogida en el auto de apertura, diferencias entre ingresos y egresos, justamente en lo que implica las atribuciones respecto a egresos, para poder hacer la comparación, los importes respecto a los rubros no se encuentran individualizados. Se encuentra individualizada la sumatoria total, pero no los importes respecto a cada uno de los rubros que se señalan en el auto de apertura a juicio. Y nosotros, en una eventual discusión posterior, estamos determinados por esta resolución. Luego, AFOJAS 2440, señores miembros del tribunal. Y dentro de lo que implica las descripciones en materia de lavado de dinero y unos aspectos que señaló el Ministerio Público y luego se admitió en el auto de apertura a juicio. Ahora lo relevante es, se individualizan y van a poder constatar, es más grave todavía en este caso en particular, se individualizan supuestamente 63 inmuebles y se mencionan en dos cuadros, con cotización y sin cotización, pero el cuadro con cotización no está contenido en el auto de apertura a juicio. Lo mismo ocurre en este caso con información incompleta para individualizar AFOJAS 2441, que están relacionados con un listado de inmuebles y datos que no se permite visualizar completamente en el auto de apertura a juicio. Y ese mismo listado de inmuebles con el mismo vicio se presenta AFOJAS 2442, que prosigue. Esto impide cumplir con las reglas que están referidas
a la descripción precisa del objeto del juicio en el auto de apertura, circunstancia que fue advertida y se optó jurisdiccionalmente por no corregir. Pues bien, toca en este caso a la defensa señalar eso porque afecta el ejercicio de los derechos de estas dos personas. Consecuentemente, sobre la base de esta circunstancia y la disposición contenida en el artículo 363, inciso primero del Código Procesal Penal, se solicita en esos apartados la declaración de nulidad del auto de apertura de juicio. Atendiendo, ¿verdad?, al tercer incidente planteado por la defensa, que se trata de una cuestión que no solamente queda plasmada físicamente, ¿verdad?, como lo manifestó, sino también, señaló la defensa, en el sistema informático, que es finalmente donde debe quedar plasmado y a través del cual se notifica a las partes. Y atendiendo también a que este tribunal, ¿verdad?, acá con la doctora Yolanda Morel, tiene la continuación de otro juicio dentro de un rato ya, ¿verdad? Entonces, ante la necesidad nosotros antes de resolver esto, necesitamos contar con un informe de la Dirección de Informática para ver qué es lo que está plasmado. Porque nosotros tenemos acá físicamente, pero nosotros necesitamos saber qué está plasmado en el sistema informático para finalmente poder resolver entonces esto. Entonces, como una medida de mejor proveer, decidimos, ¿verdad?, intimarle a la Dirección de Informática de la Corte Suprema a fin de que nos detalle o nos informe sobre qué es lo que está plasmado como auto de apertura a juicio en ese sistema. Entonces vamos a hacer eso por secretaría, por favor, 24 horas, y vamos a volver el miércoles, ¿verdad?, para la resolución de todos los incidentes, y ahí le vamos a dar también que la Fiscalía se prepara un poco para contestar sobre esto. Ya vamos a tener un poco más claro y vamos a poder resolver. Entonces, miércoles 7:30 vamos a seguir y vamos a resolver los incidentes. Muchas gracias, buenos días.